Y bueno, esperemos que así sea. Buenos días. Gracias, Hazel. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición meridiana de 3 de Costa Rica Noticias. Hazel Chacón Cordero les saluda. Les recuerdo nuestras redes sociales. Usted las observará en pantalla. Ahí nos puede seguir en vivo. También los invito en este momento a ver nuestros titulares. Las medidas anunciadas por el presidente Chávez solo beneficiarían la reducción en el precio del diésel y las reacciones no se hicieron esperar. Un grupo de personas se manifestó en la carretera a Cartago debido a los altos precios de los hidrocombustibles. APSE ya aceptó el acuerdo firmado entre el gobierno y los otros gremios de educación durante el fin de semana y suspendieron la marcha programada por los problemas en el pago de salario. Alberto Reina, reconocido presentador de televisión y actor, falleció este domingo en el Hospital San Vicente de Paúl tras padecer cáncer de pulmón. En Canal 13 le rendimos homenaje por su legado. Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos, dejará este lunes suelo tico luego de participar en varias actividades donde fortaleció los lazos entre Costa Rica y su país. Iniciamos el detalle de las informaciones. El Consejo Nacional de APSE ratificó la propuesta temporal hecha por el gobierno de Chávez el pasado sábado 21 de mayo para solucionar de forma temporal el problema salarial de los educadores. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, avaló la propuesta denominada Acuerdo sobre Pago Sector Educación planteada por el gobierno de Chávez el pasado 21 de mayo durante una reunión que se dio en Casa Presidencial. Este convenio plantea solucionar temporalmente el pago del salario de los docentes, según indicó la presidenta de esta organización de educadores. Este Consejo Nacional avala la propuesta Acuerdo sobre Pagos Sector Educación, planteada por el gobierno el sábado 21 de mayo del 2022, la cual contiene la solución temporal para adecuar la situación salarial a los funcionarios del Título 1 y Título 2 correspondiente al curso lectivo 2022. Por lo cual, APSE posterga el acuerdo de Junta Directiva del viernes 20 de mayo del 2022 sobre la movilización del viernes 27 de mayo del 2022 y se resguarda el derecho a manifestarse en el momento en que lo considere en caso de que el gobierno no cumpla con este acuerdo. Sin embargo, la sindicalista señaló que este jueves 26 le solicitarán al MEP la información de los pagos que harán a los educadores. González dijo que de ser necesario los docentes se movilizarán a nivel nacional, harán piquetes y también pronunciamientos. Sobre este tema, el presidente Chávez dijo que estas situaciones se dan por no haber invertido años atrás en tecnología. Que el gobierno de la República no va a permitir que al Magisterio Nacional les falten los recursos que ellos se han ganado y se están ganando. Y por eso tomamos la decisión de buscar cómo estandarizar la propuesta de que ellos tuvieran un mínimo de recursos para poder defenderse ante esta situación que han estado viviendo. Con el fin de dar una solución inmediata, el Sindicato de Educadores Costarricenses y la Asociación Nacional de Educadores ANDE, el mismo sábado 21 aceptaron la propuesta gubernamental. Eso ha demostrado que existe una intención real de querer solucionar el problema. En realidad queremos nosotros agradecer la voluntad de este gobierno, del señor presidente que nos llamó hoy, después de haber escuchado a la señora ministra nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes ayer y que hoy nos llamara y nos dijo, vamos a resolver el problema por el magisterio. Con este acuerdo de APSE se pospone la movilización que estaba planificada para el viernes 27 de mayo. Yo creo que eso nos lleva al corazón, en el corazón.
Este domingo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció medidas que se estarían aplicando para bajar el precio de los combustibles, principalmente en el diésel. El precio de los hidrocarburos ya alcanzó montos históricos y esto tiene preocupados a varios sectores. Inclusive este lunes se realizó una manifestación en Ochomogo para demostrar el descontento de toda esta situación que se ha presentado en torno a los aumentos consecutivos que nos han aplicado a lo largo de este año. Hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa, quien se encuentra en este sector de Cartago y nos tiene la información en vivo. Roger, adelante y buenas tardes. Gracias, Seisel. Así es, como usted comenta, nosotros precisamente estamos ubicados acá en el sector donde se encuentran las instalaciones de Recope. Un punto que se esperaba fuera, visitado por manifestantes. Sin embargo, a esta hora ya no hay presencia de personas. Lo que sí hay es presencia de la fuerza pública. Hay 2 busetas y una patrulla con oficiales esperando, cualquier movimiento irregular que se pudiera presentar en ese sector. Sin embargo, a esta hora ya parece que todo está con más tranquilidad, debido a que, hemos estado acá desde hace ya varios ratos y pues no hemos visto presencia de manifestantes. Sí veíamos en algunos reportes que hacen por parte de las autoridades de fuerza pública del Ministerio de Seguridad que en La Uruca hay un grupo de taxistas informales que estarían manifestándose cerrando las vías. Ese malestar que existe con respecto a los precios del combustible, que dicho sea de paso, el presidente este domingo anunció medidas que podrían estar aplicándose para la reducción en los precios. Pero también es importante comentar que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos también presentaría una nueva metodología a partir del próximo 10 de junio que hay audiencia. Esto podría representar una rebaja en el precio de los combustibles de entre 28 y 43 colones. Obviamente todos los costarricenses estamos expectantes a estas medidas, pero veamos esta información que le preparamos con respecto a lo dicho por el presidente Rodrigo Chávez este domingo con respecto a esas medidas que ya está planeando el Poder Ejecutivo para que se apliquen y así poder sentir un respiro en los bolsillos de los costarricenses. Veamos. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció las medidas que tomará el gobierno para reducir el costo de los combustibles. Chávez dijo que ARECEP va a aplicar una nueva metodología que permitirá bajar el precio de las gasolinas. Lo que pasa es que antes se usaba un precio referencia que era más alto que el precio referencia al que compraba Recope, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Simplemente usar el precio real que paga Recope, que es más bajo que referencia, y eso se le va a manifestar a usted en lo que gasta en la bomba gasolina. Todo este ahorro va a ir al diésel, que es el que utilizan las personas de más bajos recursos, los que utilizan los autobuses, los agricultores, los pescadores, los comerciantes y el transporte de carga. De acuerdo con el cálculo de gobierno, la modificación de la fórmula tarifaria se traduciría en una baja de 50 colones por litro de diésel, es decir, un 5.5% del precio actual, que es de 908 colones. Chávez también derogó el decreto del expresidente Luis Guillermo Solís que subsidia los asfaltos con el combustible. El presidente también postergará un decreto del expresidente Carlos Alvarado para que se utilice la norma Euro 6 que hace que el combustible sea más caro. Estamos analizando, haciendo números muy finos, utilizar un préstamo de 200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica para ayudar a quienes tienen que pagar pasajes muy altos en los buses. Esos pasajes han venido aumentando sostenidamente, pero no vamos a permitir que se aprovechen algunos de esa ayuda. Chávez manifestó que fue un gran error de política pública del gobierno de Carlos Alvarado sostener el tipo de cambio con reservas internacionales. Agregó también que buscará al mediano plazo que se establezca el pago electrónico en los autobuses. Bien, y es que precisamente durante esta mañana pudimos conversar con una de las manifestantes que estaba en este punto y esto fue lo que nos dijo. Veamos.
Buenos días, mi nombre es Melissa Vargas, somos parte del movimiento cívico de la Unión. Estamos aquí por el lado del Repuesto Miami, en el lado de San Rafael de la Unión de Cartago. Nuestra consigna en este día es solicitar al gobierno que por favor intervenga en este asunto del impuesto único a los combustibles, el recope. Necesitamos una solución en este tiempo porque realmente ya no damos más con los aumentos que realmente son injustos, porque sabemos que hay una pandemia, que sabemos que hay una crisis a nivel mundial, pero el impuesto único al combustible lo está encareciendo, lo está haciendo el doble de peso a la población costarricense, y no se vale que simplemente vengan y tiren una cortina de humo y simplemente digan dentro de una semana resolvemos. De aquí a una semana Recope ya ha pedido 3 aumentos y ya es suficiente. Tienen que tener conciencia de que el pueblo ahorita se une en todo el país para pedir una respuesta positiva, no una cortina de humo. Estamos aquí pacíficamente, sabiendo respetar el libre tránsito, pero queremos manifestar nuestro descontento con la indiferencia del gobierno. Lo que hizo ayer fue simplemente tirar una cortina de humo para que la gente se retirara, pero eso no cambia las cosas. Aquí la gente no solamente usa diésel, señor presidente, aquí usamos la mayoría gasolina, y es el momento de hacer justicia porque necesitamos soluciones inmediatas. Muy bien, y durante la conferencia de prensa de este domingo hubo pues dudas con respecto a qué pasaría con los combustibles. Esto debido a que el presidente anuncia que pues estaría aplicando una nueva fórmula en la RECEP y que esto se vería reflejado en el precio del diésel, que es el combustible que más utiliza la clase media, las personas que transitan o que se desplazan más bien en autobuses, y los agricultores. Pero, ¿qué pasa con los otros combustibles? Esto fue lo que dijo el señor presidente. Esta administración es muy respetuosa de la institucionalidad. Usted sabe que ARECEP al final del día es la que emite el precio final. Entonces nosotros ya le dimos la información a ARECEP, estamos instándolos de la manera más respetuosa a actuar a la brevedad posible para que eso se refleje en la billetera o en el monedero de los costarricenses. Así es que tenemos que ver eso en el contexto institucional del país. La eliminación del decreto o del subsidio a los asfaltos, eso lo firmo la semana entrante, el decreto correspondiente, cuando vuelva de Davos. El decreto de aumentar el estándar al Euro 6, también lo firmaré cuando vuelva de Davos la semana entrante. Y el estudio de cómo utilizar $200 millones, que no es una cifra menor, en ayudar a los pasajeros de los buses con los peajes, ese estudio continúa y eso nos va a llevar un ratito más. Lo estamos haciendo a la brevedad porque no podemos hacerlo sin muchísima pericia técnica. Y hay diferentes sectores que obviamente manifiestan preocupación con respecto a qué está pasando con el precio de los combustibles. Dentro de estos está el sector turismo, que asegura que ellos no han sido tomados en cuenta del todo con respecto a estas medidas debido a que pues no tienen esa certeza de qué va a pasar con ellos. Los transportistas hablan de aumento en los pasajes y siguen las tarifas así. El sector sindical también habla con respecto a qué está pasando. Veamos lo que dijo también el señor Albino Vargas con respecto a la situación de los combustibles. El gobierno puede disponer el control del tipo de cambio del dólar. Para eso tiene $8.000 millones de reservas internacionales en el Banco Central. Número 2. El sistema tributario costarricense es doblemente injusto, porque está corrupto y porque es inequitativo. Entonces, un impuesto extraordinario, por lo menos extraordinario, para esas grandes rentas y esos grandes capitales acumulados, para ver mientras se normaliza, entre comillas, el tema del precio de los combustibles. Y la tercera medida que se puede tomar
tiene que ver con una renegociación, aunque sea parcial, del pago diario de intereses de la deuda pública del país. Recuerde usted que estamos pagando como país 8.000 millones cada 24 horas. Y como les decíamos, los sectores también sienten preocupación, necesitan sentirse más incluidos, esto por parte del sector turismo, y el sector transporte también pues se verían afectados debido al alza en los combustibles, a esta alza exagerada que se está dando, y esto obviamente repercutiría en tarifas. Veamos lo que dicen los diferentes sectores. De muchísimas reuniones con la administración anterior del señor Carlos Alvarado, no tuvimos absolutamente ninguna medida de prevención, ninguna medida de contención de la crisis de la temporada cero de turismo que tuvimos debido a la pandemia. Ahora, con esta nueva subida de precios del combustible, toda la cadena de valor se ha incrementado en sus precios, en sus tarifas. Llamado al señor presidente don Rodrigo Chávez para que por favor tome en cuenta esta solicitud urgente de auxilio financiero que estamos realizando para las empresas turísticas. Estamos solicitando una medida que es posible tomar si hay voluntad política para poder ayudar al sector que más dinamismo le da a las zonas rurales y costeras de nuestro país. Esta subida en los precios del combustible, estamos enfrentando un momento en el que tenemos que operar obligatoriamente hasta con pérdida, porque no podemos reflejar de un pronto a otro en contratos que fueron negociados 1 y 2 años anteriormente este incremento en los precios de todos los insumos de la cadena de valor que suplen al sector turismo. La Cámara Nacional de Transportes vemos con suma responsabilidad el anuncio que hace el señor presidente el día de ayer. Consideramos que existe una visión clara de la situación que está viviendo y atravesando el país, pero sobre todo de que las medidas que se vayan a tomar para mitigar esta situación tienen que ir dirigidas a la población más vulnerable, que es precisamente los percentiles de la población que se mueve en transporte público. De igual forma, se pone sobre la mesa el tema del subsidio, lo cual consideramos que es una discusión oportuna que tiene que venirse generando. No es posible que los usuarios tengan que seguir cargando el costo de la operación de un servicio que es público y cuya continuidad le corresponde al Estado. De igual manera, manifestamos y reiteramos nuestro compromiso con el pago electrónico como lo hicimos hace un mes cuando arrancó el plan piloto. Sin embargo, los plazos de operación del mismo no son definidos por el sector, sino por el Banco Central. En la inmediatez debemos resolver el tema del impacto que genera el combustible y continuar trabajando en la línea que lo hemos venido haciendo para que el pago electrónico sea una realidad. Ya para finalizar, bueno, solamente decir que hay que estar expectantes a ver en qué momento se aplicarían estas medidas anunciadas por el gobierno para ya sentir una reducción real en el precio de los combustibles que tiene pues preocupados y afecta a todos los ciudadanos de Costa Rica. Por lo pronto, esta es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para 13 Costa Rica Noticias. Gracias, Roger, por esta información. Agregar a este pase, bueno, como Roger lo decía, el próximo 10 de junio será la próxima audiencia en la cual la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aplicará la nueva metodología que habían anunciado en días anteriores. Sobre este tema, la ARECEP envió un comunicado de prensa hace pocos minutos en el que titulan: ARECEP realizará análisis sobre medidas en combustibles. Citan que de las 4 medidas anunciadas por el presidente de la República ayer, 3 de ellas tienen relación directa con las competencias que la ley les otorga. Al respecto, nos indican que la autoridad reguladora integró un equipo interdisciplinario para realizar la valoración técnica a cada una de las medidas en aspectos regulatorios. En este contexto, continúan con el análisis de los procesos ya iniciados, el cual se refiere al estudio ordinario y la fijación extraordinaria en combustibles, así como el análisis del impacto en los costos del transporte público. Aseguran que le harán llegar al Poder Ejecutivo el análisis técnico de la aplicación de estas medidas en aras de que considere esta recomendación en las acciones que a ellos les corresponden. Aseguran que están coordinando con Casa Presidencial todos los aspectos técnicos necesarios para una ejecución correcta de los acuerdos tomados y anunciados ayer por el señor presidente de la República, Rodrigo Chávez.
12:20. Seguimos hablando de este tema. Los diputados consideran que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo no son suficientes para rebajar los altos costos de los combustibles e insisten en revisar y reducir el impuesto único de los hidrocarburos. Melanie Corrales nos informa desde la Asamblea Legislativa. Melanie, muy buenas tardes, adelante. Gracias, Eisel. Así es, muy buenas tardes. Hubo reacciones de parte de los y las diputadas acá en el Congreso tras conocer estas 4 medidas anunciadas el día de ayer, como usted bien lo indicaba, por el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Los diputados insisten en que se debe revisar el impuesto único de los combustibles y que esa sería la medida más óptima para que se aplique una rebaja pronta en el precio de los hidrocarburos. Por lo pronto, ellos aseguran que estas acciones que anunció ayer el Ejecutivo son insuficientes y se quedan cortas ante el alto costo de los combustibles. Creemos que es insuficiente las medidas que se tomaron. El costo de vida se va a elevar, la inflación va a ser muy alta, la producción se va a afectar. En términos generales va a encarecerse el país y eso para todos los costarricenses. Sí, en general se puede observar que son medidas que, considerando el aumento tan grande que ha tenido el precio de los combustibles, se quedan cortas, son insuficientes, son medidas que tienen un impacto, pero un impacto pequeño considerando que ya superamos la barrera de los 2.000 colones por litro y que además, según entiendo, se aplicarían únicamente sobre diésel, ¿verdad? No sobre la gasolina, la super y la regular. Y entonces tiene un impacto reducido. Creo que hay que tomar un espacio para que tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa podamos construir soluciones más integrales en el corto plazo. Nos alegra muchísimo que el presidente haya anunciado que se va a eliminar el decreto del subsidio al asfalto y a la emulsión asfáltica. Sin embargo, no son medidas que van a entrar a regir de manera inmediata. Lo único que podría hacer que haya una rebaja en el precio de los combustibles de manera inmediata es el impuesto único a los combustibles. El señor presidente también anuncia la solicitud del cambio de metodología ARECEP. Sin embargo, ARECEP ya anunció eso hace semana y media aproximadamente y será a partir de junio, julio que lo aplique y eso va a tomar como 2 meses de poder tener ese rebajo de alrededor de 50 colones. Bien, los diputados insisten en la necesidad de revisar este impuesto único del combustible y ellos aseguran que ya hay una propuesta de ley que se había presentado en la pasada legislatura por el exdiputado Erwin Macís, que lo que buscaba era reducir 100 colones en este impuesto justamente. Ese proyecto de ley ya había sido dispensado de todo trámite, ya estaba listo para verse en el plenario legislativo y por eso están pidiendo que se convoque por parte del Ejecutivo para darle seguimiento al tema. Es una posibilidad. Nosotros pensamos que el señor presidente debe valorar que el impuesto único al combustible es lo que necesitamos para que esta misma semana el precio de los combustibles pueda bajar. Pero hay otra parte que es la que nosotros hicimos la observación desde que se hizo, ¿verdad?, la solicitud del Poder Ejecutivo a las diferentes fracciones legislativas de presentar proyectos que pudieran tener algún tipo de afectación. En este caso, nosotros presentamos el proyecto del cuatrienio anterior de don Erwin Macís, que tenía que ver con una impactación de 100 colones menos en el impuesto de los combustibles. Esto hay que entender que la afectación tal vez en un total la gente no lo vea como que es una gran cantidad, pero en un tiempo, aunque sea limitado, esto puede ayudar perfectamente de forma inmediata. También sabemos que lamentablemente este impuesto único de los combustibles se ha convertido en la caja chica del Estado y hay que hacer los balances y el análisis para ver de dónde podrá lograr el Ejecutivo poder tomar los fondos que de ahí se requieren. Aquí en la Asamblea Legislativa, sin duda alguna, hay que revisar el tema del impuesto único al combustible, hay que revisarlo, estaríamos de acuerdo incluso si el gobierno decidiera convocarlo para este periodo de sesiones extraordinarias. Me parece que hay que avanzar en la discusión de ese proyecto de ley. Sin embargo, por supuesto, hay que estudiar cuál sería la compensación para los dineros que se dejarían de recibir a la hora de bajar ese impuesto. Hay varias opciones, nosotros hemos hablado de escáneres, hemos hablado de venta de activos ociosos. Como lo hemos dicho en múltiples oportunidades,
La bancada del Partido Progreso y el mismo gobierno está dispuesto a escuchar cualquier iniciativa para rebajar el impuesto único a los combustibles, siempre y cuando los diputados también nos señalen la hoja de ruta de cómo compensar ese dinero, ese hueco fiscal que se crearía al rebajar el impuesto. Así que estamos totalmente abiertos a cualquier iniciativa, a escuchar en ese sentido, pero sí nos tienen que decir cómo compensar los fondos, porque como ustedes saben, la situación fiscal del país es crítica y hay una serie de programas sociales que están en peligro porque el gobierno anterior los dejó totalmente desfinanciados. Bien, esa es la discusión que hay acá en la Asamblea Legislativa. Están de acuerdo en rebajar el impuesto, sin embargo, también tienen que revisar cómo se haría para compensar precisamente esa reducción que se haría al impuesto único de los combustibles para no afectar más la situación fiscal de nuestro país. La información desde el Congreso, ahí se vuelvo con usted al estudio. Buenas tardes. Gracias, Melanie, por esta información. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y lamentablemente Alberto Reina, reconocido presentador de televisión y actor, falleció este domingo en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia tras padecer cáncer de pulmón. En Canal 13 le rendimos homenaje por su legado. Al volver, los detalles. Adquirir un celular de dudosa procedencia no es smart. Sutel ha desarrollado la plataforma de validación de celulares PVC, un sistema que detecta e impide la conexión de celulares irregulares a las redes móviles del país. Contar con un celular adquirido de manera lícita o sin alteraciones realizadas por terceros asegura el acceso a las redes móviles sin inconvenientes. Superintendencia de Telecomunicaciones. Infórmese en www.sutel.go.cr. ¿Dónde se ha visto que una mujer maneje una mina? ¿Todos los mineros son tan groseros o solamente los que trabajan aquí? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice? ¿Cómo? No puede ser. ¿Por qué no pueden obedecer a una mujer? Me di cuenta de lo poco que sé sobre la gente y el mundo y me arrepiento de no haber aprendido más hasta que ustedes no lo comprendan y me aseguren que trabajarán. Yo no pienso volver a Osaka. Ahí viene ASA. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Hay herramientas y plataformas digitales que hacen más sencilla nuestra vida. Conoce cuáles son y cómo utilizarlas en ET Educación Tecnológica. Sábados 1 de la tarde y repetición domingos a las 4:30 de la tarde. Te invita. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón, una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Sigue subiendo esta moneda extranjera y repasamos su monto en pantalla. Según el Banco Central, la compra se cotiza en 672 colones con 96 céntimos. La venta al filo de los 680 colones, 679 colones con 41 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio.
Y esta es una noticia que sin duda alguna nos llena de mucha nostalgia y mucha tristeza a todo el personal de 13 Costa Rica Televisión, Canal 13, porque el reconocido presentador de televisión Alberto Reina falleció anoche en el Hospital San Vicente de Paúl. Nuestro excompañero de 1000 batallas en el CINAR no logró recuperarse de un cáncer en los pulmones que lo afectaba desde hace varios días. El presentador y productor de televisión Alberto Cortines Durán, más conocido como Alberto Reina, falleció anoche tras verse afectado por un cáncer en sus pulmones. Su destacado paso por la pantalla chica lo apodó el Caballero de la Televisión. Su voz cadenciosa y actitud amable frente a los micrófonos siempre causó admiración entre quienes valoran la televisión pública, educativa y cultural. Nacido en Argentina, don Alberto Reina llegó a Costa Rica con 19 años junto a sus padres y hermanos que decidieron dejar Chile tras la dictadura de Pinochet. Actores de profesión, los Reina deleitaron a centenares con su compañía teatral que llevaba espectáculos infantiles a todos los rincones del país. Al igual que sus padres, su primera profesión fue el teatro, quehacer que lo involucró con la primera Compañía Nacional de Teatro en 1971, pero su amor por la televisión lo llevó a trabajar 4 décadas en los canales 13, 11 y 2. Precisamente, en nuestro canal se desarrolló ampliamente por 22 años como productor y presentador hasta recibir merecidamente su jubilación en el año 2014. Un hecho curioso es que su voz le dio vida a personajes como el Lagartito Tosti o Ronald McDonald's. La vela de don Alberto será hoy lunes de 5 a 10 de la noche en Jardines del Recuerdo en Heredia. Sus funerales se realizarán este martes 24 de mayo a las 11 de la mañana en el mismo lugar. Nuestra más sincera condolencia a sus familiares, excompañeros y amigos. Paz a sus restos y por supuesto de todo el personal de 13 Costa Rica Televisión, Canal 13, un enorme abrazo solidario para su esposa y para sus hijos y toda su familia. Vamos a cambiar de tema. La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, tuvo una agenda muy ocupada este fin de semana en Costa Rica, donde compartió con mujeres emprendedoras. El presidente de la República y además anunció una colaboración entre 2 universidades de Estados Unidos y el Hospital de Niños para ayudar a menores con leucemia. A eso de las 3:40 de la mañana de este sábado, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, fue recibida por una comitiva tica encabezada por Signe Seikate, esposa del presidente de la República, Rodrigo Chávez. Después tuvo una reunión con un grupo de mujeres empresarias en Escazú y posteriormente estuvo en una cena con el presidente de la República y su esposa. Al conocer personas como ustedes es tan inspirador para mí y por eso es tan importante contar sus historias, porque ustedes tienen historias increíbles, entonces para que sus historias puedan inspirar a otros. Desde los suaves canciones de cuna a los reclamos de la justicia, las mujeres cuidamos y criamos, enseñamos y construimos, lideramos y soñamos en todo el mundo y todos los días. Nunca nos silenciaron, pero las mujeres han sido silenciadas con violencia, con intimidación, con discriminación, aislamiento, con un tipo de trabajo que nunca termina y para muchos tienen su responsabilidad solas. Por muchas mujeres en el mundo, simplemente el elevar sus voces es una lucha y tuvieron que luchar para tener un lugar en la mesa. Y en esta pandemia del COVID-19, demasiadas mujeres perdieron las posiciones que habían logrado. El domingo, Biden visitó el Hospital Nacional de Niños, donde anunció un convenio para que niños costarricenses con leucemia puedan acceder a un nuevo tratamiento denominado inmunoterapia. El convenio fue firmado con la Universidad de Pensilvania y el Hospital de Niños de Filadelfia, con el objetivo de tratar ciertos tipos de leucemia en menores de edad. El tratamiento consiste en una modificación genética que les permita a las células atacar unas proteínas y por lo tanto combatir el cáncer. Pero la comunidad de cáncer nos dijo, sí, ustedes realmente pueden hacer algo, realmente es aunar a la gente, romper las barreras que de alguna manera obstaculizan el progreso.
Entonces, algunas de las mejores mentes en el mundo están trabajando en investigaciones de cáncer para buscar tratamientos, curas, para cambiar cómo nosotros cuidamos a los pacientes, para evitar que esta enfermedad la podamos atacar antes de que sea mortal. Pero siempre tenemos que trabajar juntos. Entonces, cuando nosotros lanzamos la iniciativa de Cancer Biden, nos concentramos en cómo aunar a todos aquellos y reunirnos, traer a los mejores defensores, a los médicos, a los científicos, a los pacientes. Y ahora que Joe es presidente, nuestra misión ha continuado a través de la Casa Blanca con una plataforma mucho más amplia para realizar relaciones a nivel mundial, como lo que vemos aquí en Costa Rica. La última parada de Biden en el país es en el Centro de Prevención en Alajuelita este mismo lunes, con beneficiarios del programa de enseñanza de inglés y cómputo apoyados por la Embajada de los Estados Unidos. Antes de Costa Rica, Biden hizo una visita a Ecuador y Panamá. En otros temas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados anunció que logró estabilizar la mayoría de los sistemas que suministran agua potable en el gran área metropolitana. Gracias a ello, casi 278,000 personas que sufrieron los faltantes en los últimos meses contarán con el preciado líquido. Sin embargo, del 23 al 29 de mayo, algunos sectores de Desamparados y Alajuelita continuarán con el programa de abastecimientos controlados, principalmente en horarios nocturnos, esto con el fin de no generar mayor afectación en las labores cotidianas de los vecinos de esas comunidades. Esta medida se debe tomar para garantizar el abastecimiento de agua diurno en la mayor cantidad de usuarios. La institución reitera el llamado de priorizar el uso de agua para el consumo humano y evitar en lo posible utilizarla para labores no indispensables. Además, insta a los ciudadanos a aprovechar el agua de lluvia para el lavado de patios, cocheras o el riego de plantas. En las condiciones del acueducto metropolitano, para la semana del 23 al 29 de mayo, nuevamente se emite un boletín de abastecimiento controlado. En este caso, los cantones donde estará la afectación serán Desamparados y Alajuelita. Los cierres serán nocturnos en las plantas potabilizadoras de San Juan de Dios, Alajuelita y el Llano de Alajuelita. Se espera que durante la próxima semana el sistema continúe en recuperación y de ahí que se puedan disminuir por completo las afectaciones. Es importante mencionarle a la población que las lluvias actuales, sobre todo las que tienen alta intensidad pero poca duración y que se presentan principalmente en el Valle Central, no tienen una injerencia sobre la acumulación de agua para las fuentes superficiales de la institución, ya que esta agua escurre, se va a las cuencas de los ríos que van a desembocar principalmente al Océano Pacífico. Sin embargo, estas lluvias sí presentan una oportunidad hacia los usuarios. Es posible que los usuarios realicen una cosecha de la lluvia y esta agua se pueda utilizar para diferentes actividades dentro de los hogares. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, vetó el fin de semana el decreto legislativo tramitado bajo el expediente legislativo número 22.221, denominado Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Salud Ocupacional. El mandatario consideró que si bien existe el interés de fortalecer los mecanismos para el cumplimiento estricto de las normas técnicas y la ética de las personas profesionales en salud ocupacional, ya existen colegios profesionales para ello. Además, el texto vetado incluía normas que podrían generar una desproporción al dotar de fe pública a las personas profesionales de salud ocupacional, así como a otras que podrían comprometer la seguridad jurídica respecto al ejercicio de la profesión. El escritor nicaragüense en el exilio, el doctor Sergio Ramírez Mercado, recibió esta mañana en una sesión solemne del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica el título de doctor honoris causa. Su destacado trabajo literario, forjador de pensamiento crítico y aportes a la academia lo hicieron merecedor del reconocimiento tanto en la UCR como en la Universidad Nacional, de la cual incluso fue académico fundador.
Esta mañana, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado recibió el título de doctor honoris causa en manos del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Sus aportes al desarrollo social, a la cultura y a la academia fueron reconocidos no solo en la UCR, además en la Universidad Nacional la semana anterior. Tuvimos la oportunidad de conversar con el destacado escritor, quien reflexionó sobre la importante función de las universidades públicas de velar por la libertad de expresión y el desarrollo de los países. Y vuelve a reforzar los vínculos que yo he tenido desde hace tantos años con este país, desde que vine a vivir aquí en 1964 y me involucré en la vida universitaria. Yo fui parte de esta universidad desde mi posición como secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Vine a ser a la Universidad Nacional en el año 1973, de manera que estoy volviendo a mi propia patria cultural. Cuando yo fui secretario del SUCA me tocó viajar por todo Centroamérica, enfrentarme a las vicisitudes de las universidades que veían amenazada su autonomía. Cada vez que había un golpe de Estado militar, un cambio violento de gobierno, salían olas de exiliados universitarios, profesores, estudiantes hacia este país donde siempre fueron acogidos. Y de manera que la Centroamérica de los coroneles nunca pudo haber funcionado sin la Costa Rica democrática, porque este pues siempre es un país de acogida. Más bien que haber funcionado, nunca hubiera sido posible que los exiliados tuvieran un escape donde encontrar apoyo, respaldo y hacer sus propias vidas. Entonces, Costa Rica ha tenido siempre esa importancia en Centroamérica. Las universidades también luchan por los espacios sociales dentro de los países centroamericanos, porque el papel de las universidades no se limita a la enseñanza nada más y a la investigación, sino a proyectarse hacia las sociedades. En estas sociedades centroamericanas las universidades son imprescindibles como la voz de la conciencia pública, la voz crítica de la conciencia pública de las universidades. No pueden renunciar a ese papel, de manera que en Centroamérica ese desafío sigue abierto. En su conferencia magistral también hizo un llamado a los docentes a velar por la autonomía universitaria y velar por el progreso social de las naciones centroamericanas. 12:42 vamos a una pausa comercial. Al volver en las noticias internacionales, Bangladesh sufrió sus peores inundaciones en casi 2 décadas. Los detalles al regresar de la pausa.